Si subiera la marea y tus padres se ahogaran, ¿clamarías venganza contra la luna? Sí. Suena absurdo, ¿cierto? Pero en el fondo no lo es tanto, porque cuando algo nos duele, cuando de verdad nos arrancan algo, ya no pensamos en términos de lógica o justicia, no pensamos en lo que está bien o lo que está mal, pensamos en términos de sangre, de deuda, pensamos en la venganza. Necesitamos que alguien pague. Aunque no tenga sentido, aunque no arregle nada, necesitamos un culpable que justifique todo nuestro odio y dolor y que le dé una salida a la traición y a la frustración que sentimos. La venganza no es elegante, no es bonita, ni siquiera útil la mayoría de las veces, pero es humana, exageradamente humana. Honestamente, no puedo decir que crea que siempre es un sentimiento absurdo e injustificable. Sería hipócrita venir aquí y criticar a la venganza como un sentimiento miserable y mezquino que deberíamos evitar desde una atalaya moral falsa cuando yo mismo la he experimentado y en esa ocasión siempre la vi justificable. Pero eso tampoco quita que efectivamente sí sea un sentimiento mezquino y miserable, si es algo que te pudre el alma y te lleva por caminos que nadie quisiera seguir. Pero así somos, ¿cierto? Humanos, imperfectos, impuros, cometemos actos despreciables e irracionales, es parte de nuestra naturaleza. Anhelamos la venganza porque en alguna parte recóndita de nuestro cerebro concluimos que si esta persona sufre tanto como yo he sufrido, mi sufrimiento desaparecerá. No he venido aquí a glorificar la venganza, tampoco a condenarla desde una superioridad moral impostada, como si no supiera lo que es desear que otro se hunda. Simplemente quiero contaros una historia que puede que algunos ya conozcáis. La historia de Medea. Medea lo dejó todo por amor. Traicionó a su familia, a su patria, a sus dioses, renunció a la realeza a la que pertenecía por Jasón, el hombre que le prometió un futuro juntos. Se fugaron, tuvieron 2 hijos y los criaron con cariño. Con la ayuda de Medea, Jasón consiguió lo que quería, el vellocino de oro, la gloria, el poder, y una vez tuvo todo eso, la abandonó. La cambió por otra mujer, la princesa del nuevo reino en el que vivía, más conveniente y más útil para sus propias ambiciones. Medea no lloró, no rogó ni aceptó callada la traición. Medea planeó, y su obra no fue rápida ni limpia, no fue una simple represalia, fue la más cruel y miserable de las venganzas. Medea mató a los 2 hijos que había tenido con Jasón, mató a lo que éste más quería, porque sabía que era el golpe más profundo que podía asestarle. No para recuperar lo perdido, claro que no, sino para asegurarse de que Jasón nunca pudiese olvidarla, causándole un dolor que no desaparece, sino que con cada año que sus hijos no cumplen, este aumenta. Tras esto, Medea se marchó, sin mirar atrás, sin pedir perdón. No ganó, no perdió. Solo se volvió una oscura y tortuosa sombra más en el paisaje roto que dejó tras de sí. Medea no planeó su venganza el primer día que Jasón la traicionó. No fue algo inmediato, ni siquiera claro. El odio nunca surge de la nada, ni de una forma fría y calculadora. Siempre nace de algo más. En su caso empezó siendo amor. Un amor absoluto, tan grande que lo nubló el juicio. De esos amores que cuando se rompen no dejan grietas, dejan abismos. Ella amaba a Jasón, sí, más que a sus hijos, más que a nadie. O bueno, eso creía, porque en realidad la persona a la que más amaba a Medea era ella misma. Por eso, cuando Jasón se fue, la humillación fue total. La traición pública fue desgarradora. Ser cambiada por alguien mejor, ser vista como un estorbo, como algo despreciable y prescindible, la torturaba. Jasón la había destrozado y desde luego debía pagar, ¿verdad? La venganza rara vez nace de una sola herida, nace de la suma de todas. Es el dolor acumulado, la frustración, la necesidad de que alguien pague los platos rotos. Es una necesidad innata de equilibrio, de justicia. La venganza no es algo frío y calculado, no es ordenada ni lógica. El modo de aplicarlo puede llegar a serlo, sí, pero siempre es por un motivo emocional. Siempre surge de una subjetividad moral, de un orgullo dañado, de un ego herido, de una confianza ultrajada. Pero la venganza más cruel e injusta, la que más daño te puede llegar a hacer, siempre nacerá de un corazón roto. En cuanto más fuerte es el sentimiento que la origina, más intenso es el odio que la alimenta. Y cuando amas sin medida, cuando te rompen el orgullo, cuando te arrebatan todo lo que eras, ¿qué te queda sino las ganas de hacer que el otro también sienta parte de ese vacío? Cuando la venganza madura, ya no se siente como una decisión, se siente como una consecuencia inevitable, como la única respuesta lógica al dolor, lo único que puede saciar esas ansias que arden dentro de ti. Medea no se limitó a castigar a Jasón, no le quitó algo superficial, no destruyó su reputación ni su posición. Sería demasiado fácil, demasiado simple. Quería golpearle donde más duele, asestarle un golpe del que no pudiese levantarse.
causarle el mismo dolor que ella estaba convencida de que él le había causado. Porque nada duele más que un corazón roto, ¿cierto? Bueno, ella sabía que el corazón de Jason no le pertenecía a ella, sino a sus hijos, e hizo lo que había que hacer para destrozarlo. De nuevo un acto mezquino y miserable, un acto ruin y cruel, un acto despreciable y diabólico digno del monstruo en el que la venganza te convierte. Tú te convences de que eres la víctima, el ultrajado, el que ha visto su honor denostado. Te han hecho tanto daño, tan humillado de tal forma, han atacado tu ego tan duramente que esto no puede quedar así. Es injusto, ¿verdad? Debe sufrirle, debe doler tanto como me duele a mí. Por el amor de Dios, ¿se puede ser más patético? No me malinterpretéis, como dijo don Ramón. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Te vuelves un esclavo de ese sentimiento, un triste sujeto que patalea y llora por el pasado, incapaz de mirar hacia el futuro. Y tampoco quiero pecar de simplista, sí creo que la venganza en algunos casos, contados, todo hay que decirlo, puede ser justificable y necesaria. Creo que hay contextos en que sí puede servirte de una forma catártica que puede darte realmente una justicia que se te fue arrebatada, pero no por ello te pudre menos el alma. Una persona que solo vive por y para su pasado siempre será una persona infeliz. Por ejemplo, Medea no buscaba justicia, no buscaba que Jasón entendiese su error, ni que se arrepintiera de lo que había hecho. Buscaba causarle el mayor dolor posible. Buscaba transferirle su dolor, un dolor que nunca sería capaz de dejar atrás, llevándola a cometer el acto más despreciable que un padre o una madre pueden realizar. Queremos creer que la venganza tiene algo de nobleza, algo de reivindicativo, pero en realidad, cuando golpeamos, no estamos corrigiendo un error, estamos replicándolo, estamos perpetuando el mismo ciclo que nos destruyó. El odio solo genera odio, el dolor solo genera más dolor. Medea lo sabía. O al menos una parte de ella lo intuía, como en el fondo todos nosotros lo sabemos. Yo también he sido vengativo y miserable, he actuado de forma desproporcionada muchas veces y en el fondo hay una parte de mí que sabe que eso estuvo mal, pero el dolor pesa más que la razón y cuando este se acumula durante demasiado tiempo ya no quieres resolverlo, solo quieres que alguien más cargue con él. La venganza rara vez es proporcional, es un eco deformado del daño que recibimos y siempre es así porque tendemos a magnificar el daño que nos hacen. Nuestra memoria funciona de una forma exageradamente emocional, por lo que más solemos recordar es la traición que sentimos. Esa presión en el pecho, la piel ardiendo de rabia, la tristeza, la frustración, todo eso es lo que más recuerda, lo que más marca nuestro cerebro. Y en cuanto más enquista ese resentimiento y ese odio que nace por un acto que entre tantas emociones difícilmente recordamos de forma nítida, más necesitamos justificar su enquistamiento. Porque ¿cómo vas a estar enfadado por algo tan trivial? Tuvo que haber hecho algo peor, tuvo que ser más mala persona, tuvo que tratarte peor, hablarte más feo, algo tuvo que haber pasado. No pudo ser un acto tan banal el que te esté provocando este resentimiento tan profundo. Sí, ya te acuerdas, ¿no? Era la peor persona que existió, la cruda personificación del mal y tú tuviste que sufrirlo. Nadie se puso en tu lugar, nadie vio lo que tuviste, él era horrible. Esa persona era lo peor que había existido y tú lo sabes, nadie más, pero tú sí. Nunca termina donde empieza. Se lleva gente inocente, te arrebata momentos que no llegas a vivir por enfrascarte en ese odio. Se lleva pedazos de nosotros que ni siquiera sabíamos que podíamos perder. Medea destruyó a Jasón, sí, es cierto. Pero también se destruyó a sí misma, no con un único acto, sino con cada decisión que la dejaba un poco más lejos de lo que había sido. Hay algo que tenemos que entender. En la venganza no hay ganadores. Nunca lo ha habido. Y nunca lo sabrá. Cuando todo termina, cuando el último golpe está dado y ya no te queda nada por destruir, ¿qué sientes? ¿Alivio? ¿Paz? ¿Justicia? Bueno, puede que por un momento sí, puede que por un instante vivas esa catarsis, solo para, acto seguido, volver a caer en el vacío, en ese mismo dolor. Incluso puede que sea una oscuridad aún mayor, porque ya no tienes esa falsa esperanza de que todo acabe cuando consigas tu venganza. En el mejor de los casos, te darás cuenta de que vengarte no te devolvió lo que perdiste, ni sanó tu herida. En el peor, verás con horror que te convertiste en la viva imagen de lo que tanto odiabas. Quien con monstruos lucha, debe tener cuidado de no convertirse en uno, ya que si miras largo tiempo al abismo, este te devolverá la mirada. Jasón perdió a sus hijos, perdió a Medea, perdió cualquier versión de futuro que hubiera imaginado. Es cierto. Sin embargo, ¿crees que Medea ganó? Su arrogancia, su orgullo, su odio y su estupidez la llevaron a acabar con las dos únicas personas que la amaban y la amarían de forma incondicional, tal y como ella debió amarlos a ellos. ¿Eso es ganar? Que no te ciegue la rabia. ¿Cuántas estupideces hacemos por el calentón del momento?
La venganza, en su forma más pura, no construye nada, no sana, no cierra heridas, no te cura, no te salva, no es el santo grial que te va a devolver la felicidad. La venganza las congela, convierte tus heridas en un monumento a la rabia, al odio y al dolor. Las convierte en un recordatorio constante de lo vulnerable e ingenuo que fuiste. Y esto a su vez en una advertencia perfecta para no volver a serlo, cuando a veces es necesario. Podemos convencernos de que hacer sufrir al otro equilibra la balanza, pero en realidad lo único que conseguimos es atarnos de por vida a un momento de dolor que de otra manera quizás podría haberse desvanecido con el tiempo. A ver, debo ser honesto. Entiendo y respeto la venganza y el odio que nace de una herida que el tiempo nunca podrá sanar. Por ejemplo, entendería y respetaría la venganza de Jasón contra Medea. ¿Le devolverá a sus hijos? No, desde luego que no. ¿Calmaría su dolor? Tampoco. Cada día será peor, es cierto. Pero si alguien acabara con mis hijos, no sé si querría volver a ser feliz. No sé si me importaría mucho condenar mi vida al odio con tal de que esa persona sufra, con tal de que esa persona pague. Pero por supuesto no hablo de casos tan drásticos. Obviamente comprendo y justifico la venganza en esos casos. En un caso en el que tú nunca serás capaz de volver a ser feliz. En que realmente el tiempo nunca podrá sanar esa herida, pero cuando la herida puede sanar, la venganza se vuelve ridícula. Cada vez que recordamos nuestra venganza, reabrimos la herida. Cada vez que odiamos a esa persona, el dolor vuelve. Nos anclamos al instante en que todo se rompió, y en cuanto más nos recreamos en ello, más difícil se hace avanzar. Pero seamos honestos, la verdad es que no siempre queremos sanar, porque de alguna manera enfermiza esa herida, ese odio y ese dolor nos da la excusa perfecta para seguir recordando a esa persona. Que lo quieras admitir o no, te sigue importando. A veces preferimos mantener vivo el dolor porque creemos que este es la última conexión que tenemos con esa persona. Y la venganza, en su forma más cruel, ofrece exactamente eso, un lazo permanente al sufrimiento. Puede que quien nos hizo daño no merezca nuestro perdón, puede que merezca cada segundo de su castigo, pero sería absurdo discutir sobre eso, porque al final la traición o la humillación, igual que su intensidad, son subjetivas. Lo que para ti es imperdonable, para otro podría ser trivial. Yo no sé, yo no soy quien para juzgar cuánto te han humillado, cuánto te han herido, pero sí sé que lo único sobre lo que tú y yo tenemos control es sobre cómo decidimos actuar. I learned this, and it's called you can't control the wind, but you can adjust your sails. It means it's not about what happens to you, it's how you react. Las emociones no se eligen, pero tu forma de responder a ellas, sí. Somos nosotros quienes por aferrarnos al pasado perdemos toda posibilidad de un futuro mejor. Bueno, supongo que al final la venganza es una de esas cosas que cada uno entiende cuando la vive. Cuando te hacen daño de verdad, cuando te arrancan algo que sentías que era tuyo, la idea de venganza no es una elección moral. Es una necesidad casi física, como respirar, como gritar, como golpear a una pared sabiendo que no cambiará nada. Hasta ese acto ridículo es bastante humano. Y quizá en ese primer instante la venganza tiene sentido. Nos da dirección cuando todo está roto. Nos da un enemigo claro cuando en realidad nadie es tu enemigo. Pero a largo plazo, la venganza siempre cobra su precio. Nos ancla, nos deforma, nos convierte en esclavos de una herida que de otra forma quizá ya se habría cerrado. La venganza en el fondo no es más que la incapacidad de aceptar la pérdida. Es tu ego herido clamando justicia. No se trata de perdonar, no se trata de ser mejores personas. No te estoy diciendo esto desde una atalaya moral. Te lo trato de decir de la forma más egoísta posible, de que pienses en ti, piensa en ti mismo. ¿Quieres vivir tu vida condenado a alguien que ya no piensa en ti? ¿Crees que puedes vivir un futuro en el que solo piensas en tu pasado? Se trata de decidir si queremos que lo peor que nos hicieron siga siendo el centro de quienes somos. Puede que el dolor nunca desaparezca del todo. Puede que siempre haya un rincón dentro de nosotros que exija venganza. Pero tú eres quien elige si eso te va a definir a partir de ahora. Bueno, quién sabe, quizá la venganza tenga más sentido del que alcanzo a comprender. Puede que yo esté equivocado. Quiero saber qué opináis. Dejádmelo abajo en comentarios. En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí. Dadle like y suscribiros si os ha gustado. Gracias a los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo.